Acá estamos de nuevo, en estos tiempos de climas cambiantes y de un febrero que parece abril por su clima otoñal en esta parte del hemisferio sur. Y también están muy cambiantes los ánimos de las personas. Hay que andar con pie de plomo y con mucho cuidado para no terminar chocando. Me voy a apartar aparentemente de las temáticas de mis videos para hablarles de algo diferente, que no tiene, pero sí tiene mucho que ver. Es para hablarles de la violación de lugares sagrados. En este video de hoy vamos a encarar a Tutankamón y ya dejo el título del próximo, que va a ser El niño de la Aconcagua. Estimo que puedo afirmar, aunque no soy científica, que en el universo todo es energía. Es más, el espacio supuestamente vacío contiene energía. El universo no está vacío. Podemos decir que es vacío. Y es que ese espacio entre galaxias, lo que podríamos pensar que alberga muy poca materia, en realidad está lleno de lo que algunos llaman energía del vacío, o incluso hay algunos que lo llaman un poco más complejo como la quinta esencia, como en algún momento también se refirió a este tema Aristóteles. Y si relacionamos esto con la física cuántica, que dice que aletea una mariposa en África y tiene su efecto en la cordillera de los Andes, podemos adentrarnos en el tema de este video y de lo que van a ser las otras partes. La humanidad, o mejor dicho, aquellos que gobiernan el planeta Tierra desde tiempos inmemoriales, en sus planes de conquista tuvieron como mira el dominar a los pueblos y sepultar de alguna forma sus creencias y también su espiritualidad. Ello conllevó que bajo la apariencia de estudiar determinados espacios y objetos encontrados, tuvieran como mira el dominar a los pueblos y sepultar de alguna forma sus creencias y también su espiritualidad, su conexión con el cosmos y la inteligencia que acreditaban determinadas culturas de tiempos pasados. Ello conllevó que bajo la apariencia de estudiar determinados espacios y objetos encontrados, se violaran los sitios sagrados donde se encontraban depositados, entre otros, momias en Egipto y momias también en la cordillera de los Andes. Ello por no hablar del sitio sagrado que fue Coricancha, en Perú, violentado por los jesuitas. Pero a eso me referiré en otro video. ¿Tú crees que esto nada tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel planetario? Espera y verás. Como tú ya debes saber por mis otros videos y libros, ellos, los ángeles, a veces me susurran al oído para guiarme hacia dónde debo dirigir mis libros y o videos. El día 19 de febrero de este año 2020, en el amanecer, empecé a tener un pensamiento en mi mente cuando yo aún estaba en estado entre vigilia y sueño. El pensamiento era Tutankamón y el niño de la Aconcagua. Esa frase se repetía una y otra vez, y dale que dale. Así hasta que me levanté y busqué un avirome y mi cuaderno y anoté la frase que me había sido dada. ¿Te acuerdas lo que pasó con Mayuma hasta que escribí el libro Erx, un estado de conciencia?
Crónicas Oxianas 1. Bueno, esta forma de recibir la frase fue igual. Pues, mientras tomaba unos mates, vi en Facebook un post de una querida amiga que hablaba del niño de la Aconcagua. ¡Guau! Y aunque estoy acostumbrada a estas sincronicidades, me llamó poderosamente la atención y, por supuesto, enseguida me escribí con mi amiga, que me pasó unos links muy interesantes. Me parece que este video va a ser un poco más largo, va a tener que tener 2 partes. Pensaba poner el niño de la Aconcagua y Tutankamón todo en uno solo, pero si la información es incompleta no te sirve a ti. Y hoy, que estoy armando la estructura lógica de este video, acabo de leer en los medios periodísticos que se encontraron momias en Perú. Momias que tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Señales y más señales. Los sitios sagrados son eso, sagrados. O sea, debe respetarse en forma íntegra sin importar de qué religión o creencia eres. Los sitios sagrados representan la base ordenadora del territorio, la red de conexiones entre los seres humanos y la naturaleza y el equilibrio del mundo. Mira, cuando estuve en Jerusalén, fui a visitar la Mezquita Dorada. Yo no pertenezco a esa religión. Bueno, de hecho no pertenezco a ninguna, pero respeté todas las normas que me dijeron que hacían los que creían en la fe por la cual oraban en esa mezquita, como corresponde. Bueno, por estas cuestiones que uno sabe sin saber, cuando yo era chica decía estas palabras: estás más rígida que la momia de Tutankamón. En mi casa no se hablaba de egipcios y nadie sabía de dónde yo había sacado esa frase, que la repetía a cada rato. Y recuerdo que la repetía mucho alrededor de mis 10 años, 11 años. Pasaron los años y en enero de 1990, en un viaje impensado, desde todo punto de vista, llegué a Egipto. Y allí bajé a la famosa tumba de Tutankamón. Y entendí, sin poder apreciar el tema en su totalidad, que había algo irrespetuoso en esa visita de tantísimos turistas al por mayor, en el sitio donde habían descansado los restos de este faraón Tutankamón. La sensación que tuve fue que había adquirido conocimiento por ósmosis, como si alguien me hubiera inyectado ese saber a mi alma y a mi mente. Salí anonadada de la tumba y a los pocos días fui al Museo del Cairo y entré corriendo. Era la primera hora de la apertura del lugar y quería llegar primera a la máscara de Tutankamón. Lo logré. Me quedé fascinada mirando sus ojos lapislázuli, pero había algo dentro mío que me generaba una revolución de emociones. Me tuve que apartar de la máscara porque entró el tropel de turistas y bueno, tuve que darles paso. Y de ahí salí en estado de shock. Sin saberlo racionalmente, supe muchas cosas. Luego estudié mucho sobre Tutankamón, su tumba y el hallazgo. Y ahora vamos de lleno al tema. Aunque tú no creas en las maldiciones, lo cierto es que determinados espacios tenían y tienen un alto voltaje sagrado. El hombre moderno, en su curiosidad, que no digo que esté mal ni que esté bien,
ha ido entrando en espacios sagrados, ignorando en la mayoría de los casos el respeto que estos sitios merecían y merecen. Ya a veces, quizás demasiadas, violar los espacios físicos sagrados era una forma de determinar quién mandaba. Esto se dio mucho en las guerras, en la antigüedad. Apartándome de los medios sensacionalistas, de los periódicos amarillos, en relación a este tema que nos ocupa ahora, es necesario destacar que tras la apertura de la tumba comenzaron a morir personas que habían participado en el descubrimiento. ¿Tú crees que fue casualidad? Mira, te doy un raconto ligero de los hechos. Investiga, busca en Facebook, busca en Google, busca en Instagram, cómprate libros. Discierne. No me creas. Discierne. En noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que llevaban a la tumba. Y el 26 del mismo mes se abrió el agujero que determinó la posibilidad del ingreso a aquella. Y así ingresaron los descubridores al espacio sagrado donde Tutankamón, o sea, su momia, había descansado por más de 3.000 años. En marzo de 1923, o sea, 4 meses después de la apertura de la tumba de Tutankamón, un mosquito picó a Lord Carnarvon, quien había financiado el emprendimiento del descubrimiento. Este hombre falleció en abril de ese año. Y aunque lo dejo envuelto en el imaginario popular, lo cierto es que cuando él falleció, su perra Susie, que estaba en Londres, pegó un aullido y cayó fulminada. Y también se dijo que hubo un gran apagón en el Cairo. Audrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon y que también estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió al poco tiempo en Londres. Arthur Mace, o Mace, quien dio el último golpe al muro para poder entrar a la Cámara Real, murió en el Cairo al poco tiempo. Sir Douglas Reid, quien radiografió a la momia de Tutankamón, enfermó y también murió en Suiza al poco tiempo. Ahora bien, el ser humano aún no ha comprendido que hay energías que no deberían ser removidas, ni tocadas, ni manipuladas. Veamos lo siguiente. Vamos a un salto cuántico en el tiempo y nos posicionamos entre marzo y abril del año 2021. Muchas cosas sucedieron en Egipto. Se produjo un desfile histórico de 22 momias. 18 pertenecían a reyes y 4 pertenecían a reinas. De los reyes, uno de ellos era la momia de Ramsés II, y de las reinas, una era la de Hatshepsut, que gobernó en Egipto. Se ponía una barba de hombre en una época en que las mujeres no podían gobernar. Es más, en el Valle de las Reinas tiene un templo funerario muy, muy, muy importante. Esas momias fueron exhibidas con pompa y lujo en un espectáculo visual impactante, como si fuera un festival de rock, llevadas hasta lo que es, desde ese momento, donde estaban, hasta su nueva morada, el Museo Nacional de Civilización Egipcia. Y mientras la fanfarria exponía a quienes habían gobernado Egipto en épocas prehistóricas,
se sucedió un bloqueo en el canal del Suez, con el carguero Ever Given, tema este del que se habló en todos los medios del mundo. Muchos días estuvo varado ese carguero ahí. ¿Saben lo que significa un carguero varado en el canal de Suez? Nada iba para un lado y nada iba para el otro. También se derrumbó un edificio en el Cairo. Murieron alrededor de 52 personas. Y hubo un tremendo accidente de tren en la localidad de Suhag, S-U-H-A-G. ¿Puedes comprender ahora los lazos invisibles energéticos que generaron que cada violación de espacios sagrados tuvo su relato negativo, afectando la misma zona o país donde se habían producido los desmadres? Sé que esto te puede parecer loco, mas esta civilización me hace preguntar lo mismo que me pregunté en aquel año 1990 cuando viajé a ese país extraordinario. Cuando luego de subir al microómnibus que nos había llevado, después de haber visitado el Museo del Cairo, le pregunté a mi amiga, ¿la humanidad avanzó o retrocedió en su evolución? No me creas, no creas nada de lo que aquí expongo. Investiga. Hay algo sutil que nos rodea y que desde los estados mentales no puedes percibir. A poco que investigues, verás cuántas situaciones que hoy se definen como paranormales han sucedido y suceden en esta realidad de la tercera dimensión. En estos tiempos que se dicen modernos, te han cortado y te siguen cortando tu conexión mente-alma. Hoy se busca desde los oscuros que dominan al planeta Tierra y que tratan de dominar a todos los que en él habitamos, que solo seamos mente y que rechacemos todo conocimiento diferente o superior. Por ello, la mayoría de los médicos, enfermeros y profesionales de la salud de hoy en día han perdido el sentido de la medicina y de su profesión, estando en un estado acomodaticio en el que obedecen sin indagar. Confunden espiritualidad con religión y entonces se dejan manipular para desinformar a sus pacientes, llevándolos a ser partes de un espantoso experimento mundial. Como decimos en el campo, el que se ponga el yayo, aquel que le toque. ¿Entiendes que cuando se hacen estos super shows relacionados, por ejemplo, con las momias, o que se adquieren con esos honores, o premios económicos, o vaya, a saber cuántos premios que las personas necesitan para considerarse importantes, normalmente se hacen lejos de todo el real conocimiento de lo que implican los lugares sagrados y los descansos eternos de cuerpos de aquellos que en vida fueron importantes en la historia de la humanidad. Las fuerzas invisibles son mucho más fuertes que las visibles. Es como la punta del iceberg. En esta tercera dimensión solo se ve esa punta. Pero lo más impactante y lo más grande está por debajo. Es como la energía del espacio supuestamente vacío del que hablaba Aristóteles. Presta atención, haz silencio, medita, discierne. En el próximo video seguiremos con esta saga de los sitios sagrados y el niño de la Aconcagua. ¿Y qué ha sucedido con esta momia que nos revela tantos datos del pueblo inca?
Un cordial saludo para todos ustedes. Hasta la próxima.